let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist. Bien, y continuando con esta interesantísima conversación, dime tú, muerto Fernando, esto no se trataron de echarle tierra y ahí quedó. Así Y es. después las sucesivas autoridades peruanas, ninguno se ha interesado, esto ha quedado ya postrado hasta que apareces tú y comienzas a hacer una investigación y a recolectar. Tú tienes libros, los he visto, sobre los Tupac Amaru, por ejemplo, el famoso de Balcárcer, es Así este, es, ¿no? sí. Y luego el otro, ¿me podrías hablar un poco de eso? Como no, el proceso de la independencia del Perú tiene una larga data, ¿no? Habría que empezar hablando del Inca Garcilaso de la Vega, que es los libros fundamentales, probado ahora, donde se inspiraron los enciclopedistas. Los últimos textos publicados respecto a los testimonios de Rousseau y Diderot, fundamentalmente, señalan de que ellos se inspiraron en los comentarios reales. ¿Rousseau también? Rousseau dice, por ejemplo, una cosa muy importante, ¿no? ¿Cómo es que en América era posible de que hubiera una sociedad humana donde no hubiera hambre, ni necesidad, ni robos, ni asaltos en los caminos? Lo que sí era diario y constante en Europa. Claro, es que no había moneda. Primero, Claro. y por otro lado había un criterio mucho más humano de la extracción y distribución de la riqueza, ¿no? Que es una forma realmente sui generis. Eso sería para Rousseau, sería música celestial, ¿no? Era una país, cosa ¿no? genial. Claro. Además increíble. Increíble. A través de lo que escribió. Pero lo que causa mayormente como motor primigenio es el dinero, la avaricia, el poder, el agarrar. No había eso, entonces ya la cosa quedaba un poco en el aire, ¿no? ¿Para qué Claro. te saltaban? Solamente para esta paliza porque había quitado la novia, pero no había otra razón. Claro, el comercio, ¿no es cierto? Claro. El comercio. Pero el comercio es el origen pues, del dinero. Así es. Entonces, para remontarse a los orígenes de la independencia de América, habría que hablar primero del Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales. Luego, necesariamente, pasar por entender las proclamas de José Gabriel Tupac Amaru. Y enseguida, hay que estudiar la participación de la masonería, que es muy importante. Claro. Yo he hecho un trabajo sobre Juan Basilio Catacora Heredia, que es este libro. Juan Basilio Catacora Heredia es un protomártir de la independencia americana que nació en Ácora. Y aquí puedo mostrar la proclama de la independencia de América, redactada y firmada por los caballeros de América en 1809, en el Alto Perú, cuando todavía no había Bolivia. Claro. En 1809 proclamaron la independencia de América. Estamos hablando entonces de que hay un precedente a 1821, a la llegada después de Bolívar en 1825. Es un proceso largo que no ha habido hasta ahora una revisión adecuada. Yo puedo mostrar a las cámaras acá, por ejemplo, una carta firmada por Fernando Tupac Amaru. Para tener esta escritura y para tener esta relación, había en ese entonces que tener una adecuada formación. Y yo he podido conseguir, a través de las investigaciones que he hecho, tanto en Getafe como en Avapiés, que todavía se han conservado, y también en el Archivo de las Indias, las cartas de Fernando Tupac Amaru a los hijos que no tuvo. Entonces, lo que he hecho yo en este libro es reconstruir las memorias que estaba escribiendo Fernando. Redactado algunos textos para completar las cartas que no escribió, y luego he tratado de darle una cobertura adecuada dentro del proceso histórico de ese entonces. Llama la atención que los historiadores latinoamericanos, que particularmente los historiadores peruanos, no hayan tomado en cuenta a Fernando Tupac Amaru. Nunca, como dije, un niño sufrió tanto en la historia de la humanidad. Desde los 8 años. Desde los 8 años
hasta los 26 que muere. Que muere. En mazmorras, en cautiverio. Y realmente debía ser una vida muy penosa, muy difícil. Y en un país extraño, donde no tenía familiares, no tenía nadie. Todos eran desconocidos. A todos los decapitaron, los mataron, ¿no? Especialmente Jáuregui y Arrece se encargaron de desaparecer todo vestigio de Tupac Amaru. Hoy día Toledo, perdón. Toledo no tuvo participación en eso. También, por supuesto, Toledo tenía Fue el que participación. inició y el que dio las directivas. Así es, pero el más cruel de todos fue, sin duda Arrece. alguna, Arrece. Arrece, ¿no? Sí, terrible, ¿no? Pero Arrece era gobernador, lo nombraron gobernador del Cusco, ¿no? Así es, pero él se encargó de hacer lo que llamamos hoy día un seguimiento, ¿no? Ah. Para que en las memorias que ha publicado Juan Bautista Tupac Amaru, y que desgraciadamente los estudiantes no leen, porque no se ha publicado. Sería bueno, por ejemplo, que en un libro de historia aparecieran las memorias de Fernando Tupac Amaru, para que los estudiantes, los jóvenes vean de que el Perú no ha empezado una vida independiente el 28 de julio de 1921, sino mucho más antes, ¿no? Lógico. Y que nosotros lo que hemos heredado es un país tremendamente trágico y hermoso a la vez, ¿no? Somos herederos de los incas, del Tahuantinsuyo, y además de las ideas libertarias de la familia de Tupac Amaru. Y esto del dilatado cautiverio de Juan Bautista. Este es un texto que se ha publicado de una manera muy, muy especial. Roger Mercado ha publicado este libro. El hermano menor de José Gabriel se llamaba Juan Bautista y también fue tomado preso. Y a él lo destinaron de Santa Catalina a San Francisco, a él lo mandaron a Ceuta. En Ceuta permaneció hasta la Revolución Española, cuando cae Fernando VII. Y luego es trasladado con la ayuda de un cura, lo llevan a Buenos Aires. Y en Buenos Aires conoce a Belgrano. Y Belgrano le da una pensión para que escriba sus memorias. Tanto Rivadeneira como Belgrano fueron los impulsores de que Juan Bautista Tupac Amaru sea el presidente del Perú. Pero se dieron muy cuenta de que el proyecto que ellos tenían de orden reivindicativo no iba a proceder, tampoco iba a tener una larga duración, debido a que en el Perú ya la oligarquía peruana se había organizado en forma adecuada, especialmente con José de la Riva Agüero, ¿no? Que después viene a pelearse con Bolívar. Esa historia más o menos es un poco conocida. Además era hispanófilo. Era como Torretagle. Absolutamente como Torretagle murió en las mazmorras del Callao, Así es. precisamente con los españoles, Así es, sí. contra la tropa de Bolívar, que estaba independizando al Perú. Así es. Él fue el segundo vicepresidente del Perú, Sí, un traidor. Así es, yo no he traído mi otro libro, sobre Bolívar, donde he trabajado un expediente que se llama Causa Criminal contra José de la Riva Agüero, cuyos originales están en la Católica. Es un juicio que le siguieron a... Los tienen bien guardados bajo llave. Debe estar pero yo he tenido acceso al documento, he fotocopiado y en otro libro sobre Bolívar he publicado parte del juicio. El primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero, fue un golpista, Claro. ¿no? En fin, hablar sobre la historia del Perú es Que los inicios, sobre totalmente todo. aleccionador. Y yo estoy de acuerdo con el himno. El himno dice, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimido, y los militares se extrañan y dicen que eso es la servicia inclinada. Ese es el peruano del Ande, el peruano que sufrió y que aguantó incluso hasta los primeros años de la República, donde tenía que pagar un impuesto por ser indio. Así es. Ese es el peruano oprimido. El peruano de Lima no era peruano, era un pseudo español. Así es. Todos querían ser españoles acá y a Bolívar lo trataban de sambo. Así es, Ninguno así es. peleó por la República, como hasta con la guerra con Chile. Las primeras batallas se dieron con la gente de Cusco, Puno y Tacna. Así es. Ahora, hay un detalle, Enrique, que me parece importante lo que acabas de decir. ¿Quién redactó el acta de Ayacucho? De Ayacucho.
Los españoles. Los españoles, Los Luciano. españoles, claro, me hace acordar. Los españoles se sentaron, se reunieron. Y Todo lo hicieron ellos. y los militares eso, firmaban. No vas a- Ahora, No, y se pusieron que se iban todos juntos, que Así los es. dejaban, que le daban permiso. Un artículo dice, todos los jefes españoles pasarán como jefes del ejército peruano. Sí, sí. Los españoles que tienen propiedades y haciendas se les respetarán. Los que tienen, claro, Pues, es que no había, la gente que ganó la batalla de Cucho eran colombianos, era Sucre, eran colombianos, eran venezolanos. mira cómo San Martín. A San Martín le inventaba un pepino el Perú. Él vino acá contratado por O'Higgins. O'Higgins fue quien lo trajo. O'Higgins fue el hombre que pensó en que venga a independizar al Perú. Pero cuando cayó O'Higgins de Chile y en Argentina había una guerra civil tremenda, entonces no le mandaban dinero. Se va a Guayaquil. Guayaquil era peruano, pero Bolívar no tenía puerto, en la Gran Colombia no tenía puerto para el Pacífico, sino el Atlántico, que estaba Barranquilla. Entonces va a Guayaquil, lo toma y cuando llega a San Martín lo recibe y le dice, bienvenido a la Gran Colombia. Así es. Ya se agarró ahí. Así y San es. Martín le metió un pepino, muy bien, agarró, hizo todo su pacto, te entrego, te dejo esto, regresó y se fue. Y se acabó. Así Y a otro cuento con esta mazmorra. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que San Martín no le Nada. interesaba la independencia del A Bolívar Perú. tampoco. Es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque cuando San Martín se hizo cargo del gobierno peruano, no sé si te acuerdas, así que comenzaron la guerra por espacios, por tiempos, Sí. y fue derrotado. Claro. Lo derrotaron a San Martín. Álvarez de Henares pues fue al sur Y- y fue derrotado y A todo, toditos, claro. a todos los mataron. Lógico. Entonces, tuvieron que llamarlo a Bolívar. Claro, no, y ahí no tenían plata. Es que además no había otra alternativa. Y Lima estaba con España. Así es. Años después regresa la escuadra española a reconquistar el Perú al mando de quién, del almirante Pareja. ¿Quién es el almirante Pareja? Un español nacido en Lima. Así es. Sí. Un peruano venía ¿no? a combatir contra el Perú para reconquistarlo a favor de España. Claro, la educación en la primaria, en la secundaria, ha sido y sigue siendo prohispana. Por ejemplo, el caso de Fernando Tupac Amaru, de Juan Bautista Tupac Amaru, son casos clamorosos. Por eso es que yo te agradezco, mi querido Enrique, esta entrevista, porque es la primera en que yo puedo expresar lo que dice este libro. Que y yo lo que- soy Sarabia Arrescurrenaga, Ah, ya. vasco. Vasco. Como me dice el otro día, si tu abuelo era español, ¿por qué no sacas tu pasaporte español? Porque mi abuelo no era español. ¿Qué cosa era tu abuelo? Era vasco. Sí, mi abuelo también era vasco. Entonces, Sí, de manera que estamos orgullosos. Pero yo soy vasco aymara. sí, más aymara que vasco. Más aymara que vasco. Claro que sí. Oye, te agradezco notablemente tu intervención. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a preparar, ¿no? Unas 2 o 3 intervenciones y vamos a difundir más, porque la gente tiene que conocer dónde están los libros y dónde los puede conseguir para leerlos, sobre todo los estudiantes universitarios, los estudiantes de quinto y media, de cuarto y media, tienen que tomar conocimiento de la verdadera historia del Perú, Claro. que todavía no se ha divulgado. Y además esto, una historia absolutamente documentada, ¿no? No es una novela, no es ficción. Estos libros tienen absolutamente documentos fehacientes donde tienen su asidero. Creo que los historiadores tienen el deber moral de reconstruir la memoria social. Así es. Esto es historia pura, no es una novela de Vargas Llosa. Así es. Así es. Muy bien, te agradezco tu presencia. Muchas gracias, Enrique. ¿Ya? Let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember? Que hubiera una sociedad humana donde no hubiera hambre, ni necesidad, ni robos, ni asaltos en los caminos, lo que sí era diario y constante en Europa. Claro. Es que no había moneda. Primero, Claro. primero, y por otro lado había un criterio mucho más humano de la extracción y distribución de la riqueza, ¿no? que es una forma realmente sui generis. Eso sería para Rousseau, sería música celestial, ¿no? Era una Un país, cosa ¿no? genial. Claro, hasta que apareces tú y comienzas a hacer una investigación y a recolectar. Tú tienes libros, los he visto, sobre los Tupac Amaru, por ejemplo, el famoso de Balcárcer, es Así este, es, ¿no? sí. Y luego el otro. ¿Me podrías hablar un poco de eso? Como no, el proceso de la independencia del Perú tiene una larga data, ¿no? Habría que empezar hablando del Inca Garcilaso de la Vega, que es los libros fundamentales, probado ahora, donde se inspiraron los enciclopedistas. Los últimos textos publicados respecto a los testimonios de Rousseau y Diderot, fundamentalmente, señalan de que ellos se inspiraron en los comentarios reales.
Rousseau también. Rousseau dice, por ejemplo, una cosa muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo es que en América era posible de, Claro. además increíble, Increíble. a través de lo que escribió... Pero lo que causa mayormente como motor primigenio es el dinero, la avaricia, el poder, el agarrar. No había eso, entonces ya la cosa quedaba un poco en el aire, ¿no? ¿Para qué Claro. se trataban? Solamente para esta paliza porque había quitado la novia, pero no había otra razón. Claro, el comercio, ¿no es cierto? Claro. El comercio. Pero el comercio es el origen pues, del dinero. Así es. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist. Bien, y continuando con esta interesantísima conversación, dime tú, muerto Fernando, esto no se trataron de echarle tierra y ahí quedó. Así Y es. después las sucesivas autoridades peruanas, ninguno se ha interesado, esto ha quedado ya postrado.